Hola a todos, esto sigue siendo la Biblia en casa se retrasa, pero no tanto, después del gran reseteo y el versículo correspondiente a la a las lecturas de la vigilia de Pentecostés, día 4 de junio de 2022, es el siguiente. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Joel 3, versículos 4 y 5a. Digo Joel por no decir Joel, que en murciano sobre todo suena fatal, y porque el nombre original en hebreo, tanto en hebreo como en griego, es Joel. Joel es un nombre que viene a significar el Señor es Dios. La primera parte, Yahvé, el nombre de Dios, y el segundo, Elohim, también nombre de Dios. El Señor es Dios. Se pone a todo aquel que lleva el nombre de Joel es como si dijéramos el adorador de Dios, porque es el que reconoce a Dios como su Señor. Esta profecía de Joel pertenece a los 12 llamados 12 profetas menores que en la Biblia hebrea estaban agrupados en un solo libro. Ya sabes, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Cuándo fue compuesto? Pues no se sabe. La Biblia de Jerusalén da una fecha aproximada como del año 400 400 antes de Cristo, naturalmente, pero es decir, lo sitúa en el periodo después del exilio y cuando ya se ha reconstruido el templo, podemos decir el segundo templo, porque además, sobre todo la primera parte va muy en consonancia con la liturgia, tiene un fondo litúrgico importante, es una liturgia de penitencia, de oración y de ayuno, y parece estar ligada a este culto del templo. De todas formas, no sabemos exactamente la fecha de su composición, como tampoco de otros profetas menores, como por ejemplo Abdías o Jonás. Bien, dicho esto, en la primera parte del libro de Joel se dedica sobre todo a contar cómo una plaga de langosta es vista como un signo profético por nuestro profeta, y se le llama el ejército de Yahvé. Es como un ejército de langostas que quiere hacer pensar al pueblo que tiene que hacer penitencia, que tiene que hacer oración, que tiene que hacer ayuno. Y en una segunda parte, que es muy interesante porque nos cuenta la efusión del Espíritu, que luego citará San Pedro en su discurso inmediatamente después de Pentecostés, y también la llamada al juicio en el valle de Josafat, en la llamada al juicio final. Es curioso que en el capítulo 4 de la profecía de Joel hay una antiprofecía que contrarresta las de Isaías y Miqueas que leemos normalmente en Adviento. Aquello de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Aquí es todo lo contrario. En el capítulo 4 de Joel, forjad espadas de vuestras azadas y lanzas de vuestras podaderas. Es decir, la inversión de las perspectivas paradisíacas que aparecerán como consecuencia del juicio del Señor. Bien, vamos a ver las conexiones de este versículo, porque son muchas. Nos hablan del día del Señor, Sofonías, ya vimos que la secuencia la parte de la secuencia de la misa de difuntos del Requiem, el Dies Irae, Dies Illa, está tomado del libro de Sofonías. También nos habla del día del Señor el profeta Amós, etcétera. Y en muchas ocasiones. Y luego vamos a ver qué es lo que ocurre con los signos del sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hace poco ha habido la llamada luna de sangre, que no es más que un eclipse de luna. No son signos de que vaya a venir el Mesías, de que vaya a ser el fin de los tiempos, ni nada. Lo que nos están hablando es de una actitud espiritual. El Señor ya había hablado también de signos precediendo a su venida. Por ejemplo, Mateo 24-29. Pero también nos dijo el propio Señor que el día no lo conoce ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Así que es inútil hacer especulaciones sobre si esto es el fin de los tiempos o deja de serlo. Para un cristiano siempre es el fin de los tiempos. Siempre tenemos que estar preparados para ese juicio. Recordad finalmente que Hechos 2.20 también cita este versículo, y también vemos este sol negro y la luna de sangre en Apocalipsis 6.12. Por tanto, esto corrobora pues, todo lo que hemos estado diciendo antes.
Bien, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Nos está hablando este capítulo 3 de la profecía de Joel de la efusión del Espíritu. Ya habíamos visto en la Biblia en casa números 11, 29b, cuando Josué va a decirles que el Dad y Medad están en el campamento profetizando y le exige que los deje, y entonces Moisés pronuncia esa famosa frase: ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Bueno, y profetizara. Pues ese anhelo se va a hacer realidad en el día de Pentecostés. Y así lo entenderá el apóstol San Pablo cuando en Romanos 10:13, al hablar de que no hay distinción entre judíos y griegos, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Naturalmente él se refiere a invocar el nombre del Señor Jesús, porque en el versículo siguiente, Romanos 10:14, nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Etcétera, etcétera. El pasaje es muy conocido. Pues presentando la necesidad de la evangelización. Así que ya sabes, en la vigilia de Pentecostés pide el Espíritu Santo para evangelizar, para decirle a todo el mundo que invoque el nombre del Señor para salvarse. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo.